Salmos capítulos 53 y 54. El capítulo 53 nos habla de la insensatez y la maldad de los hombres. Este salmo es muy parecido, hasta pudiera ser que es la repetición del Salmo 14 con algunas modificaciones. Empezamos así. En el verso 1, David hace un análisis del hombre que rechaza a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. David veía a los que negaban la existencia de Dios y llegó a la conclusión de que eran necios. David no tenía en mente aquellos que no eran suficientemente inteligentes para entender a Dios, porque nadie entiende a Dios, porque Dios es muy grande, David tenía en mente aquellos que simplemente rechazan a Dios porque todo lo que existe nos habla de que existe Dios, ¿no? Por eso él los veía como necios. Ahora dice, no hay quien haga bien. Cuando David consideraba el pecado del que niega a Dios o del que no es devoto de Dios, no ve otra consecuencia más que pues es maldad, no hay quien haga lo bueno. Ahora, no está hablando de que no hay bondad o no hay nadie bueno en la tierra en el sentido de que hagamos algunas obras buenas. No, está hablando de que aún nuestras buenas obras van siempre manchadas de orgullo o de alguna maldad. Versos 2 y 3, él hace un análisis, él dice que Dios hace un análisis desde el cielo buscando a ver quién hace lo bueno, pero no encuentra a nadie, ¿no? Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Versos 4 y 5, Dios defiende a su pueblo cuando es atacado. David cambia un poquito aquí el tema. Primero, él dice que no hay ningún bueno, dice que el necio niega a Dios. Y entonces él dice, ese es el ambiente donde está el pueblo de Dios. Y pareciera que el necio es el pueblo de Dios por creer en Dios. Sin embargo, aquí dice que no, el necio es aquel que no cree en Dios y que hace iniquidad y que no tiene conocimiento. Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti, los avergonzaste porque Dios lo desechó. Y en el verso 6 hay un anhelo de la salvación de Dios. Termina así el Salmo, oh si saliera de Sión la salvación de Israel. Para David, Dios era un refugio, que su pueblo iba a estar con él hasta que fuese salvado. David no lo había visto todavía. Es decir, que aún los malos, los que no creen en Dios, los que rechazan a Dios y hacen pecado, están como enemigos del pueblo de Dios. Pero cierra así el Salmo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. David anticipaba la liberación venidera y llamó al pueblo de Dios a gozarse, porque Dios sería fiel para darles esa liberación. El Salmo 54. Vamos al capítulo 54. Este salmo es una plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Lo repito, es una plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Este salmo se escribe cuando los cifeos lo traicionan. Hay dos ocasiones que traicionan a David y van con el rey Saúl, se alinean con Saúl y traicionan a David, y en las dos ocasiones Dios lo liberta. Una de ellas es esta cuando escribe este salmo. En los versos 1 y 2, David busca el nombre y la fortaleza de Dios. Dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. En su angustia, David confiaba tanto en el nombre como en el poder de Dios, ¿no? Hay que clamar a su nombre y además pedir que su poder intervenga. Oh Dios, oye mi oración. Era común que David y otros en sus oraciones simplemente pidieran a Dios que escuchara, porque asumiendo que Dios es bueno, al momento de escuchar Él va a responder. En el verso 3 dice su necesidad, porque extraños se han levantado contra mí. Esta era la angustia de David, que los cifeos, aunque eran conocidos, ¿verdad? Y eran aún de la tribu de Judá, pues estaban actuando como extraños, como violentos, que buscaban matar, quitar la vida de David.
Y después viene una declaración de David y su oración. Su declaración está en el verso 4 y 5. Dice, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida, Él devolverá el mal a mis enemigos. ¡Qué declaración! En medio de la angustia, Él declara, Dios es el que me ayuda. Ese es el lenguaje de la fe, es declarar la confianza en Dios, que no es fácil cuando estamos pasando por angustia. Y en el versículo 5 y 6 está la oración y le dice, córtalos por tu verdad. Es decir, David no tomó venganza por sí mismo, pero pidió que Dios tomara la venganza. Y esto es una oración correcta porque mía es la venganza, dice Dios. Y David le está diciendo, tú toma la venganza. Y finalmente, en el verso 7 hay una confiada conclusión. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David, con confianza, llevaba su petición a Dios. Gente que lo estaba traicionando para quitarle la vida. Él llevó con confianza esta situación, sabiendo que Dios ya lo había liberado varias veces. La fidelidad pasada de Dios se convirtió en la base para la fe futura. Este es el lenguaje de la fe, es el triunfo de la confianza en Dios.